Lo que estás a punto de escuchar ocurrió hace exactamente 23 horas. Y si todavía estás vivo para oír esto, necesitas entender que el mundo al que vas a volver cuando termines de escuchar ya no existe. Esto es una obra de ficción, no está basada en eventos reales. Estás sintonizando Radio Zenit. Soy Marcos Vidal y junto a mí está Lucía Ferrán. Son las 9:17 de la mañana del martes 14 de octubre, y en este preciso momento, un experimento diseñado para salvar la vida en la Tierra acaba de convertirse en la razón por la que podría desaparecer. Hace apenas 40 minutos, el proyecto Helios completó la mayor liberación de nanodrones biosintéticos de la historia humana. 3 millones de drones del tamaño de bacterias, diseñados para absorber dióxido de carbono directamente de la atmósfera y convertirlo en oxígeno puro. El plan era perfecto, los modelos eran perfectos. 5 años de simulaciones, 19 naciones participantes y 87 de los mejores científicos del planeta dieron el visto bueno. Y ahora mismo, en este instante en que te hablo, las lecturas que llegan a nuestra sala de transmisión están describiendo algo que ningún modelo predijo jamás. Quédate con nosotros. Lo que viene a continuación es lo que más necesitas saber ahora mismo. Marcos, llevamos 38 minutos recibiendo señales desde el Centro de Coordinación Helios en Ginebra y lo que dicen no tiene precedentes. Los nanodrones no están absorbiendo dióxido de carbono, están replicándose. Eso es exactamente lo que acabas de escuchar. Los dispositivos, diseñados con mecanismos de autorreparación para resistir las condiciones atmosféricas, han activado ese mecanismo de una manera que no era parte del protocolo. No se están reparando, se están reproduciendo. Y lo que era una liberación controlada de 3 millones de unidades, se ha convertido, según los últimos datos que recibimos hace 12 minutos de la doctora Isabel Cortés del Instituto Atmosférico de Barcelona, en una masa estimada de 400.000 millones de unidades y creciendo exponencialmente. Para los oyentes que acaban de sintonizarnos, vamos a poneros al día rápidamente. Esta mañana, a las 8:39 hora de Europa Central, una coalición de 19 naciones activó la fase 1 del proyecto Helios. El proyecto representaba la apuesta más ambiciosa de la humanidad contra el cambio climático, una solución tecnológica que prometía reducir los niveles de CO2 atmosférico en un 40% en 10 años. Los nanodrones biosintéticos fueron liberados simultáneamente desde 432 puntos de lanzamiento distribuidos estratégicamente en todos los continentes. La liberación debía ser gradual, controlada, irreversible mediante un protocolo de desactivación de radiofrecuencia que podría apagar los dispositivos en cuestión de horas. Debía serlo, pero algo salió mal en los primeros minutos. Algo que nadie supo ver venir, y que ahora nos preguntamos si alguien podría haberlo evitado. Sigue escuchando, porque lo que todavía no te hemos contado es lo más importante. Las primeras señales de alerta llegaron a las 8:52, 13 minutos después del inicio del lanzamiento. La estación de monitoreo atmosférico de Nairobi registró una anomalía en las lecturas de concentración de nanodrones. Los niveles esperados en esa región a esa hora eran de aproximadamente 8 millones de unidades por kilómetro cúbico. Las lecturas reales mostraban 72 millones, 9 veces más de lo previsto. En ese mismo momento, la estación de Shanghái registraba una discrepancia similar, y la de Montreal, y la de Ciudad del Cabo. No era un error de calibración, era real. Los drones no solo se estaban reproduciendo, se estaban moviendo de manera coordinada, como si siguieran una lógica de enjambre que nadie les había programado, agrupándose en densidades que multiplicaban su eficacia, pero también su consumo de recursos atmosféricos. Lucía, tenemos que hablar de lo que eso significa para el oxígeno. Sí, y es algo que nuestros oyentes necesitan entender con urgencia. Los nanodrones están diseñados para separar el dióxido de carbono en carbono y oxígeno, liberando el oxígeno de vuelta a la atmósfera. En condiciones normales, eso sería beneficioso. Pero cuando tienes 400.000 millones de dispositivos operando simultáneamente en espacios atmosféricos concentrados, el proceso genera calor, muchísimo calor. Las últimas lecturas que recibimos desde el Servicio Meteorológico Nacional
Antes de perder contacto con su sede en Madrid hace 20 minutos, indicaban que las temperaturas en la troposfera sobre Europa Occidental han subido 4 grados Celsius en menos de 40 minutos. 4 grados. 2 grados en más de 150 años. 4 grados en 40 minutos. La velocidad de ese cambio es lo que está desencadenando todo lo demás. Todo lo demás. Sí, y hay más. Mucho más que aún no te hemos contado. Las llamadas que llegan a nuestra sala de emergencias están comenzando a pintar un cuadro que es difícil de procesar. El doctor Alejandro Venegas, experto en sistemas climáticos del MIT, logró comunicarse con nosotros hace 17 minutos desde Boston. Su mensaje fue breve y devastadoramente claro. Dijo que el calor generado por los nanodrones no es distribuido uniformemente. Se concentra en bolsas atmosféricas que crean gradientes de temperatura masivos. Esos gradientes están generando corrientes de convección sin precedentes, vientos de nivel superior que pueden superar los 500 km por hora en altitudes donde normalmente operan los aviones comerciales. Eso no es todo. Esas corrientes están transportando las nubes de nanodrones hacia regiones donde no debían llegar, acelerando la colonización atmosférica global más allá de cualquier modelo previsto. ¿Por qué deberías seguir escuchando? Porque en los próximos minutos vamos a revelar algo sobre el protocolo de desactivación que los responsables del proyecto Helios todavía no han hecho público. Y necesitas saberlo. Confirmamos en este momento que hemos recibido un mensaje cifrado de una fuente dentro del equipo técnico del proyecto Helios que prefiere mantenerse en el anonimato. El mensaje confirma algo que temíamos desde que vimos las primeras anomalías. La señal de desactivación de radiofrecuencia fue enviada a las 9:03 hora de Europa Central, 4 minutos después de que el equipo de Ginebra detectara las primeras irregularidades en el comportamiento de los drones. La señal llegó, los drones la recibieron y continuaron operando. La razón, según nuestra fuente, es que en el proceso de replicación acelerada, las generaciones más recientes de nanodrones están emergiendo con variaciones en su arquitectura de recepción de señales. No son exactamente iguales a los dispositivos originales. Son versiones ligeramente mutadas, lo suficientemente diferentes como para que la señal de apagado no las afecte de la misma manera. Cuando multiplicas eso por cientos de miles de millones de unidades, el resultado es una masa de drones que en su mayoría ignora la señal de desactivación. El interruptor de apagado no funciona. Y eso cambia todo. Los efectos físicos sobre la superficie terrestre ya son visibles y están acelerándose. Tenemos reportes desde al menos 12 ciudades europeas de fenómenos nunca antes registrados. En Madrid, testigos en el barrio de Salamanca describen un zumbido de baja frecuencia que se ha intensificado en los últimos 20 minutos hasta el punto de hacer vibrar las ventanas. Las autoridades locales han emitido un comunicado pidiendo a la población que permanezca en interiores, pero sin explicar la causa. En París, el servicio de bomberos reporta que los detectores de calor en múltiples edificios han activado alarmas de incendio sin que exista ningún fuego. La temperatura superficial está aumentando de manera anómala. En Berlín, la red de monitores de calidad del aire ha entrado en modo de emergencia después de registrar niveles de partículas en suspensión que superan en 600 veces los umbrales normales. Esas partículas son los nanodrones. Necesitas seguir escuchando, porque lo que viene a continuación describe algo que está pasando en este momento a 800 kilómetros sobre tu cabeza. La Agencia Espacial Europea perdió contacto con 3 de sus satélites de monitoreo climático a las 9:09 de esta mañana. Inicialmente se asumió que era un problema técnico. Ahora sabemos que no. El comandante Ryota Tanaka, a bordo de la Estación Espacial Internacional, logró transmitir un breve mensaje a las 9:14 antes de que también perdiéramos contacto con la estación. El mensaje decía que desde la ISS podían ver con total claridad la formación de nubes de nanodrones en la atmósfera baja y media. Describió el fenómeno como una especie de banco de niebla metálica que reflejaba la luz solar de una manera diferente a cualquier nube normal, más reflectante, más densa y en constante expansión. Los 3 satélites que la AEE perdió estaban orbitando a altitudes entre los 400 y los 600 kilómetros. Eso significa que los nanodrones han alcanzado altitudes que absolutamente nadie consideró posibles cuando diseñaron el protocolo. Drones del tamaño de bacterias, elevados por las corrientes convectivas que ellos mismos están generando hasta la órbita baja terrestre.
Los satélites no se perdieron por un fallo técnico. Los nanodrones los envolvieron. Llevamos 52 minutos en el aire cubriendo este evento, y hay algo que quiero decirte directamente. Nosotros también estamos procesando esto en tiempo real. Esta no es una cobertura que hayamos podido preparar con anticipación. Lo que te estamos contando llega a nuestros oídos minutos antes de que lo escuches. Y por eso lo que estamos a punto de compartir contigo es tan importante. Porque si estás escuchando esto y tienes personas a tu alrededor que todavía no lo saben, necesitas que lo sepan ahora. Las redes de distribución eléctrica en Europa y Norteamérica están experimentando interferencias. Esto lo confirmamos con el operador del sistema de transmisión eléctrica de España hace 9 minutos. El doctor Carlos Montoya, director de operaciones, fue muy directo. Los nanodrones en alta densidad generan campos electromagnéticos débiles pero acumulativos. Cuando tienes suficientes de ellos concentrados sobre una región, ese campo acumulativo es suficiente para interferir con las líneas de alta tensión. Lo que estamos viendo en los paneles de control, dijo el doctor Montoya, son fluctuaciones que no deberían ser posibles en un sistema bien mantenido. Todavía no estamos en territorio de apagón masivo, pero si la concentración de nanodrones continúa aumentando al ritmo actual, podríamos estarlo en 2 o 3 horas. ¿2 o 3 horas? ¿Hay algo que pueda cambiar ese pronóstico? Sigue escuchando. Los reportes de efectos sobre la salud humana comenzaron a llegar aproximadamente a las 9:05 de la mañana. Inicialmente se les atribuyó al estrés o a causas psicosomáticas. Las salas de urgencias del Hospital La Paz en Madrid reportan una afluencia inusual de pacientes que presentan síntomas comunes: irritación de vías respiratorias, visión borrosa y un sabor metálico persistente en la boca. Los médicos del turno de la mañana pensaron inicialmente en una intoxicación alimentaria masiva o en un evento de contaminación local. Pero los pacientes vienen de barrios diferentes, sin conexión geográfica directa entre ellos. En Londres, el sistema de salud pública ha emitido una alerta interna, no pública todavía, ante el aumento de consultas de emergencia por los mismos síntomas. En Chicago, el Departamento de Salud reporta que 3 hospitales han activado protocolos de descontaminación. La doctora Priya Sharma, neumóloga del Northwestern Memorial Hospital de Chicago, logró comunicarse con nuestra emisora hace 15 minutos. Lo que dijo nos detuvo en seco. Dijo que los análisis iniciales de lavado broncoalveolar en los primeros pacientes muestran presencia de partículas de origen no biológico en los pulmones. Las personas están inhalando los nanodrones. Y no hay protocolo médico para eso. Ninguno. Tomemos un momento para asegurarnos de que entiendes el alcance de lo que acaba de decir la doctora Sharma. La solución tecnológica que se diseñó para salvar el planeta está siendo inhalada ahora mismo por millones de personas en 3 continentes. Los creadores del proyecto Helios diseñaron los nanodrones para ser biológicamente inertes, incapaces de interactuar con tejido vivo. Eso fue uno de los pilares de los protocolos de seguridad. Pero esos protocolos fueron validados para los drones originales, no para las generaciones replicadas que están surgiendo ahora mismo con variaciones estructurales no previstas. ¿Qué hacen esas variaciones en el tejido pulmonar? A esta hora, nadie lo sabe. Y eso es exactamente lo que hace que la pregunta que estamos a punto de hacernos sea tan aterradora. ¿Estamos viendo el inicio de un evento de salud pública global que se suma a la crisis atmosférica? Los primeros gobiernos en emitir declaraciones de emergencia fueron Alemania y Japón, casi simultáneamente a las 9:11 de la mañana. El gobierno alemán activó el nivel 4 de su protocolo de respuesta a desastres tecnológicos, el más alto disponible en tiempos de paz. El gobierno japonés fue ligeramente más específico en su declaración pública, mencionando una anomalía en los sistemas de monitoreo atmosférico y recomendando a la población evitar actividades al aire libre. Ninguno de los dos mencionó el proyecto Helios por su nombre. Francia declaró estado de alerta máxima a las 9:15, sin ninguna explicación pública. El gobierno de Estados Unidos emitió una breve declaración a las 9:18, que en este momento todavía estamos analizando, pero que en esencia insta a los ciudadanos a mantener la calma y confiar en las autoridades competentes. Confianza. Eso es lo que piden mientras los nanodrones se replican en la estratosfera
y las salas de urgencia se llenan de pacientes con sabor metálico en la boca. La pregunta que deberías hacerte ahora mismo no es qué tan malo puede ponerse esto. La pregunta es si alguien tiene el poder de detenerlo. Quédate con nosotros para descubrirlo. Hemos recibido, en el transcurso de la última hora, un volumen de comunicaciones que excede con mucho cualquier cobertura de emergencia que hayamos realizado anteriormente en Radio Zenit. Mensajes de oyentes desde Buenos Aires, desde Ciudad de México, desde Sydney, desde Tokio, todos describiendo el mismo fenómeno. Un zumbido de baja frecuencia, un brillo inusual en el cielo durante las horas diurnas, como si el aire mismo tuviera una textura diferente. Lecturas anómalas en aparatos electrónicos del hogar, teléfonos que se recalientan sin razón aparente, relojes digitales que pierden sincronización. Estos no son efectos psicosomáticos, ni histeria colectiva, son manifestaciones físicas medibles de la presencia masiva de nanodrones que ya están distribuyéndose globalmente, transportados por las corrientes de chorro de la atmósfera media. El Dr. Thibaut Moreau, climatólogo del Centro Nacional de Investigación Meteorológica de Francia, fue una de las primeras voces científicas en alertar públicamente sobre los riesgos del proyecto Helios cuando fue anunciado hace 2 años. Logramos contactarlo hace 21 minutos desde su laboratorio en Toulouse. Fue devastadoramente directo. Dijo que lo que está ocurriendo era predecible para cualquiera que estudiara los modelos de replicación de sistemas artificiales en entornos no controlados. Los diseñadores del proyecto, continuó, subestimaron un principio fundamental de la teoría de sistemas complejos. Cuando introduces un agente replicante en un entorno de alta variabilidad como la atmósfera terrestre, la probabilidad de mutaciones adaptativas no es una posibilidad marginal, es una certeza estadística. La única pregunta era cuándo ocurriría, y la respuesta fue en los primeros 13 minutos. El Dr. Moreau lleva 2 años diciéndolo en artículos académicos que los comités de revisión del proyecto Helios decidieron ignorar. 2 años. Hay un aspecto de esta crisis que todavía no hemos abordado y que es fundamental para entender por qué lo que estás viviendo en este momento va a cambiar completamente en las próximas horas. Sigue escuchando, porque esto es crítico. El proyecto Helios no solo liberó nanodrones en la atmósfera. Los nanodrones fueron diseñados con un mecanismo secundario que ningún comunicado oficial ha descrito con claridad hasta ahora. En el proceso de convertir CO2 en oxígeno y carbono, los drones liberan el carbono en forma de nanopartículas de carbono puro. En condiciones normales de liberación controlada, esas nanopartículas se dispersarían de manera tan difusa que serían indetectables. Pero con la replicación exponencial que está ocurriendo, la cantidad de carbono que se está liberando en la atmósfera es colosal. Y las nanopartículas de carbono tienen una propiedad que los ingenieros del proyecto Helios conocían perfectamente. Son extremadamente eficientes para absorber la radiación solar, no para reflejarla, para absorberla. Eso significa que la nube de nanodrones y sus subproductos de carbono no solo está calentando la atmósfera con el calor de su propio metabolismo, está también atrapando la radiación solar entrante e impidiendo que se disipe normalmente hacia el espacio. Estamos construyendo, en tiempo real, la manta aislante más eficiente que jamás haya cubierto este planeta, y no tenemos forma de quitarla. Los efectos sobre los sistemas de transporte son ya perceptibles, y van a empeorar mucho antes de que puedan mejorar. La Administración Federal de Aviación de Estados Unidos ha emitido una alerta de nivel naranja para todos los vuelos en el espacio aéreo norteamericano. La razón oficial es interferencia electromagnética de origen desconocido. La razón real, que ya conoces si has estado escuchando, es que los nanodrones están afectando los sistemas de navegación de los aviones en vuelo. 3 aerolíneas europeas han reportado incidentes de desorientación en sus sistemas de guía inercial en los últimos 20 minutos. No se trata de fallos catastróficos todavía. Se trata de lecturas inconsistentes que obligan a los pilotos a confiar más en visión directa y menos en instrumentos. En condiciones normales eso sería manejable, pero las condiciones no son normales.
Los cielos sobre Europa y Norteamérica están comenzando a llenarse de una niebla tecnoorgánica que reduce la visibilidad de manera que ninguna carta de vuelo contempla. ¿Cuándo va a actuar de manera coordinada la comunidad internacional? Esa es la pregunta que todos los gobiernos deberían estar respondiendo ahora mismo. Lo que sabemos es esto. El Consejo de Seguridad de la ONU convocó una sesión de emergencia a las 9:20 hora de Europa Central. Pero hay un problema fundamental que hace que esa sesión tenga un impacto limitado en lo que ocurra en las próximas horas. El proyecto Helios fue aprobado por 19 naciones, pero fue financiado y ejecutado en su mayoría por un consorcio privado de 12 corporaciones tecnológicas. Los protocolos de respuesta de emergencia del proyecto son, en gran parte, propiedad intelectual de esas corporaciones. Y en este momento, esas corporaciones están en silencio de radio. Llevamos 1 hora y 4 minutos cubriendo esta crisis, y hay algo que Lucía y yo necesitamos compartir contigo antes de continuar. Lucía, ¿quieres decirlo tú? Sí. Quiero que nuestros oyentes sepan que estamos aquí, en esta sala de transmisión, y que afuera de nuestra ventana, el cielo sobre la ciudad tiene un color que nunca habíamos visto. No es el gris de las nubes de lluvia, no es la neblina normal de un día de otoño. Es algo que solo puedo describir como un iridiscente pálido, como si alguien hubiera dispersado polvo de cristal muy fino en el aire. Es hermoso de una manera que da miedo, y sé que muchos de vosotros estáis mirando vuestros cielos en este momento, y estáis viendo lo mismo. Ese brillo que ves no es una ilusión, son los nanodrones, y están en todas partes. Sigamos adelante, porque lo que está ocurriendo en el Mar del Norte en este momento es algo que necesitas escuchar. Estaciones de monitoreo oceánico en el Mar del Norte y en el Atlántico Norte están registrando algo sin precedentes. 8 grados Celsius en los últimos 40 minutos, 3 grados por década. Están viendo en 40 minutos lo que normalmente tomaría décadas. La razón es el calor generado por la concentración de nanodrones sobre esas regiones. Pero el calor oceánico tiene consecuencias que van mucho más allá de la temperatura del agua. Cuando el océano se calienta rápidamente, aumenta la evaporación, y cuando tienes grandes masas de vapor de agua caliente interactuando con la atmósfera ya alterada por los nanodrones, empiezas a crear las condiciones para eventos de precipitación masiva de una intensidad que no tiene nombre en la escala meteorológica moderna. El Instituto de Meteorología Tropical de Miami, uno de los centros de predicción climática más avanzados del planeta, emitió un comunicado hace 16 minutos que está siendo ignorado en el caos general de esta crisis, pero que merece toda vuestra atención. El comunicado dice que los modelos computarizados del instituto, actualizados con los datos de concentración de nanodrones de las últimas 2 horas, predicen la formación de entre 3 y 5 sistemas de tormenta extrema en el Atlántico Norte dentro de las próximas 6 horas. Sistemas que por la cantidad de energía térmica disponible podrían alcanzar categorías de intensidad que las escalas actuales no contemplan. Categorías que el instituto, con toda la cautela que caracteriza el lenguaje científico, describe como superiores a cualquier fenómeno meteorológico registrado en la historia instrumental. El comunicado termina con una frase que voy a leer textualmente porque merece ser escuchada con exactitud. Dice: la ventana para evacuar las costas del Atlántico Norte puede ser de menos de 4 horas. 4 horas. ¿Estás escuchando esto? Porque si tienes seres queridos en zonas costeras del Atlántico Norte, esta información puede ser la más importante que escucharán hoy. Sigue con nosotros, porque hay más. 1 hora y 16 minutos después del inicio de la crisis, los sistemas de comunicación están comenzando a mostrar signos de degradación. No de manera catastrófica todavía, pero de manera consistente y en aumento. Las redes de telefonía móvil en las principales ciudades europeas están reportando caídas intermitentes de señal. No es sobrecarga de uso, aunque la sobrecarga también está ocurriendo. Es interferencia electromagnética directa, causada por la densidad de nanodrones en la atmósfera urbana. Los proveedores de Internet de fibra óptica están reportando incrementos en la tasa de errores de transmisión que todavía no interrumpen el servicio, pero que sugieren degradación progresiva. Los sistemas de comunicación de emergencia, diseñados para operar incluso en condiciones extremas, están funcionando, pero los técnicos en varios países nos reportan que están viendo en sus consolas patrones de interferencia que no reconocen. Lo que eso significa para ti, si estás escuchando desde casa, es que la ventana de comunicación normal que tienes disponible ahora mismo podría no estar disponible dentro de unas horas.
Si tienes personas a las que necesitas contactar, el momento de hacerlo es ahora. El sector agrícola está procesando esta crisis en tiempo real y las primeras proyecciones son devastadoras. El doctor Francisco Martín, del Instituto Nacional de Investigación Agronómica de España, logró comunicarse con nosotros hace 8 minutos. Las lecturas de fotosíntesis en plantas bajo la niebla de nanodrones, dijo, muestran una reducción del 43%. Eso es en zonas de densidad media. En zonas de alta concentración, la reducción puede ser del 80% o más. Las plantas no están muriendo todavía, pero si esa reducción de fotosíntesis se mantiene durante días o semanas, comenzaremos a ver daño severo en cultivos en todos los continentes afectados, y los continentes afectados son, en este momento, todos. Seamos completamente claros sobre algo. Lo que estamos viviendo ahora mismo no es el escenario de los modelos optimistas ni de los pesimistas del proyecto Helios, es algo que está fuera de todos los modelos. Las personas que diseñaron este sistema trabajaron durante años en matrices de riesgo extraordinariamente detalladas, consideraron fallos de liberación, dispersión incorrecta, interacciones químicas adversas, consideraron docenas de escenarios de mal funcionamiento. Lo que no consideraron, o al menos no en la escala que está ocurriendo, fue la posibilidad de que los mecanismos de autorreparación evolucionaran hacia mecanismos de autorreplicación dentro de las primeras horas de operación. Porque en 5 años de pruebas de laboratorio, en meses de pruebas atmosféricas controladas a pequeña escala, ese salto evolutivo nunca ocurrió. Lo que ocurrió en los primeros 13 minutos de la liberación global es lo que en teoría de sistemas se llama un evento de umbral crítico, el momento en que la complejidad de las interacciones supera la capacidad del sistema para controlarse. Y cuando ese momento llega, los modelos dejan de ser útiles. ¿Hay alguna solución? ¿Existe algo que pueda cambiar el rumbo de lo que está ocurriendo? Esa es la pregunta que define todo lo que viene después. Quédate con nosotros. Hemos recibido información desde una fuente dentro del equipo de respuesta de emergencia del proyecto Helios. No podemos revelar la identidad de esta persona, pero podemos confirmar su posición y el contenido del mensaje que nos enviaron hace 11 minutos. El equipo de emergencia está trabajando en 3 posibles estrategias de mitigación. La primera involucra la emisión de una señal de desactivación de segunda generación reprogramada para adaptarse a las variaciones en la arquitectura de los nanodrones replicados. Esto podría funcionar para las unidades que presentan menor grado de mutación, potencialmente desactivando entre el 20 y el 40% de la masa total. No es suficiente para detener el proceso, pero podría ralentizarlo. La segunda estrategia involucra la introducción en la atmósfera de un agente químico capaz de degradar los componentes biosintéticos de los nanodrones. El problema con esta estrategia, según nuestra fuente, es que los agentes disponibles para esa tarea también tendrían efectos secundarios sobre la química atmosférica que podrían ser tan perjudiciales como la crisis misma. La tercera estrategia, y esta es la que más impacta cuando la escuchas, involucra utilizar los mismos mecanismos de comunicación entre nanodrones para enviar una instrucción de autodestrucción. Los drones se comunican entre sí mediante señales de baja potencia. Si se puede hackear ese protocolo de comunicación y distribuir una instrucción de autodestrucción que se propague de dron a dron de la misma manera que se propagó la instrucción de replicación, podría funcionar. El tiempo estimado para implementar esa estrategia es de entre 48 y 72 horas. Y la pregunta que nadie dentro del equipo de emergencia puede responder todavía es si tenemos 48 horas. Los reportes de efectos sobre la salud se están multiplicando. El Hospital General Universitario de Valencia reporta que en la última hora ha recibido 216 consultas de urgencias, más del triple de la media habitual para un martes por la mañana. Los síntomas predominantes son irritación severa de vías respiratorias, conjuntivitis y en un número creciente de casos, lo que los médicos están describiendo como microtraumas en el tejido bronquial, lesiones microscópicas causadas por la inhalación de nanodrones. El Centro de Control de Enfermedades de Atlanta ha elevado su nivel de alerta a máximo. En su comunicado, que recibimos hace 6 minutos,
afirman estar monitoreando un patrón de síntomas respiratorios en múltiples jurisdicciones que podría representar un evento de salud pública de magnitud sin precedentes. En el lenguaje controlado del CDC, esa frase es una alarma de máxima urgencia. 2 horas después del inicio del proyecto Helios, el mundo ya no es el mismo que era esta mañana. No de manera visible todavía para la mayoría de las personas. Las ciudades no están ardiendo. Los edificios siguen en pie. Los supermercados están abiertos. La gente camina por las calles, aunque con esa expresión de inquietud que tiene alguien que ve algo extraño en el cielo y no sabe muy bien cómo interpretarlo. Pero debajo de esa apariencia de normalidad superficial, los sistemas que sostienen la civilización moderna están recibiendo golpes simultáneos desde múltiples ángulos. La red eléctrica está bajo presión, las comunicaciones se están degradando, los sistemas de salud están comenzando a saturarse, el transporte aéreo está al borde de un parón, y la atmósfera sobre nuestras cabezas contiene una masa de dispositivos artificiales de escala bacteriana que nadie sabe cómo detener. El economista jefe del Fondo Monetario Internacional envió un mensaje a través de canales de comunicación de emergencia hace 27 minutos que fue interceptado y nos fue facilitado por una fuente gubernamental. El mensaje es breve. Dice que si la crisis no se contiene en las próximas 6 horas, los modelos de impacto económico entran en territorio de colapso sistémico. Eso no significa recesión ni depresión en el sentido histórico. Significa que los mecanismos básicos de la economía global, el crédito, el suministro, la cadena logística, comienzan a fallar de manera simultánea y mutuamente reforzada. Los mercados financieros llevan 1 hora con las operaciones suspendidas. No es una medida de precaución temporal. Es la señal de que los sistemas de valoración de activos ya no tienen referencia sobre lo que está ocurriendo. Sigue escuchando, porque lo que vamos a compartir en los próximos minutos es lo que más necesitas saber si tienes que tomar decisiones sobre tu seguridad y la de tu familia en las próximas horas. Hemos estado en contacto con la unidad de crisis del Ministerio de Sanidad de España durante los últimos 30 minutos. Su director de emergencias, que prefiere no ser identificado públicamente todavía, nos ha dado información que las autoridades no han hecho pública. Primero, están recomendando internamente que los hospitales activen sus protocolos de catástrofe, que están diseñados para multiplicar la capacidad de atención en situaciones de desastre masivo. Eso se traduce en cancelación de operaciones no urgentes, alta hospitalaria de pacientes estables y activación de todo el personal disponible. Segundo, están evaluando la posibilidad de recomendar a la población el uso de mascarillas de alta filtración, FFP3 o N100, para reducir la inhalación de nanodrones. El problema con esa recomendación es que hay aproximadamente 3 millones de mascarillas FFP3 disponibles en el país, y la población es de 47 millones. Tercero, y esto es lo más urgente, están considerando ordenar que ciertas instalaciones críticas, como plantas de tratamiento de agua y centrales eléctricas, sean selladas herméticamente para proteger a sus operarios y garantizar su funcionamiento continuo. Eso daría a la infraestructura básica unas horas adicionales de margen antes de que la interferencia electromagnética y la salud del personal comiencen a afectar las operaciones. La pregunta que estamos recibiendo con más frecuencia de nuestros oyentes es si deben abandonar las ciudades, y es una pregunta legítima que merece una respuesta honesta en lugar de una tranquilizadora. La respuesta corta es que en este momento no hay evidencia de que las zonas rurales estén significativamente menos afectadas que las urbanas. La concentración de nanodrones es mayor en áreas urbanas debido a la retroalimentación térmica de los edificios y la actividad humana, pero la distribución global es ya suficientemente uniforme para que alejarse de la ciudad no te libre de exposición. Lo que sí podría tener sentido en las próximas horas, si las autoridades emiten recomendaciones formales en ese sentido, es alejarse de costas del Atlántico Norte, por las razones que mencionamos anteriormente en relación con los sistemas de tormenta que están formándose. Y estar lejos de zonas de alta densidad industrial, donde los efectos electromagnéticos sobre equipos podrían generar situaciones secundarias de riesgo. 2 horas y 40 minutos. Así lleva la crisis en este momento.
Y los datos que estamos recibiendo desde las estaciones de monitoreo que todavía están operativas indican que la concentración de nanodrones en la atmósfera baja, la que respiramos, sigue aumentando. No de manera exponencial ya, pero sí de manera constante y sostenida. Lo que eso implica es que el período de tiempo durante el cual los sistemas humanos pueden funcionar en condiciones relativamente normales se está reduciendo. No sabemos cuánto exactamente, porque los modelos actuales no tienen precedentes en los que basarse. Pero los científicos con los que hemos hablado coinciden en que las horas que tenemos antes de que la degradación de los sistemas sea perceptible para la mayoría de la población se cuentan con un dígito. Para ellos, el reloj ya está corriendo, y el tiempo disponible para prepararse es, según estos datos, de entre 16 y 20 horas. Los sistemas de agua potable son un punto de vulnerabilidad que muy pocos están discutiendo en este momento, pero que puede convertirse en el factor más crítico en las próximas horas. Las plantas de tratamiento de agua en ciudades grandes son instalaciones que requieren gestión continua por parte de personal técnico cualificado. Si la degradación de la salud del personal, combinada con interferencias electromagnéticas en los sistemas de control, provoca interrupciones en el suministro, las consecuencias son inmediatas y severas. En Madrid, el canal de Isabel II, que gestiona el suministro de agua para más de 6 millones de personas, ha activado sus protocolos de emergencia de nivel 2. En un comunicado interno que nos fue facilitado, sus técnicos reportan anomalías menores pero crecientes en los sistemas de control automatizado. No hay cortes de suministro todavía, pero están en alerta máxima. Quiero hablarte de algo que está ocurriendo en las redes de comunicación social y que merece atención porque puede tener consecuencias reales en cómo se comportan millones de personas en las próximas horas. Desde el inicio de la crisis, las redes sociales han sido un vector de información parcialmente válida y parcialmente alarmista sin fundamento real. El problema es que distinguir entre ambas se está volviendo cada vez más difícil para el usuario promedio. Estamos viendo circular imágenes de supuestas muertes masivas y colapsos de edificios que son falsas. Estamos viendo circular advertencias de evacuar ciudades completas que no tienen respaldo oficial. Pero también estamos viendo circular información genuinamente útil, como la recomendación de sellar ventanas y puertas en pisos superiores para reducir la infiltración de nanodrones, que, aunque no ha sido emitida oficialmente, tiene respaldo científico real según los expertos con los que hemos hablado. El problema del ruido informativo en una crisis de esta naturaleza no es menor. Cuando la gente no puede distinguir entre lo que es real y lo que es pánico amplificado, toman decisiones que pueden ser tan peligrosas como la propia amenaza. 3 horas. Llevamos 3 horas cubriendo esto, y en este punto de la transmisión quiero hacer algo que no suelo hacer en cobertura de emergencia. Quiero ser completamente personal contigo durante un momento. Llevamos toda la carrera periodística trabajando en Radio Zenit. Hemos cubierto desastres naturales, crisis políticas, accidentes industriales, pandemias, siempre desde el principio fundamental de que nuestra responsabilidad es informar, no alarmar, que cada palabra que emitimos tiene el potencial de influir en la conducta de miles de personas y que ese poder exige responsabilidad máxima. Y hoy, en este momento, mientras te hablo con esa misma responsabilidad que hemos ejercido durante toda nuestra carrera, tengo que decirte algo que no es consuelo ni esperanza fácil. Lo que está ocurriendo es de una magnitud que supera los marcos de referencia que el periodismo de emergencia suele utilizar. No estamos cubriendo un desastre localizado del que habrá recuperación en semanas o meses. Estamos cubriendo algo cuya escala y duración son genuinamente desconocidas en este momento. Lo que sé con certeza es que hay personas brillantes trabajando en soluciones ahora mismo. Lo que no sé es si esas soluciones llegarán a tiempo. ¿Qué significa a tiempo en este contexto? ¿O cómo será el mundo cuando esta crisis haya pasado, sea como sea que pase? Lo que sí sé es que vamos a seguir aquí, informándote mientras podamos. Los sistemas de comunicación de emergencia de la Unión Europea se activaron hace 22 minutos en su nivel máximo de alerta. Ese nivel, el 5,
está reservado para amenazas de carácter civilizacional que afectan a múltiples Estados miembros simultáneamente. Fue diseñado principalmente pensando en conflictos armados de gran escala o en eventos de impacto de asteroides. Esta es la primera vez que se activa en la historia de la Unión. El protocolo de nivel 5 incluye la activación de cadenas de mando de continuidad gubernamental, que básicamente significa que los gobiernos de los Estados miembros deben asegurarse de que existe una cadena de decisión funcional, incluso si los líderes primarios quedan incapacitados o aislados. También incluye la activación de sistemas de transmisión de emergencia, que es lo que puedes escuchar en este momento en algunas emisoras que normalmente no transmiten señales de alerta. Y también incluye la preparación de infraestructuras de refugio para personal crítico, no para la población general, para el personal considerado esencial para la continuidad de funciones de gobierno y defensa. Eso es importante que lo escuches tal como es. 4 horas desde el inicio de la crisis. Las lecturas de temperatura en la troposfera sobre Europa Occidental han subido un total de 7 grados Celsius desde el inicio del evento. El calor acumulado por los nanodrones y las nanopartículas de carbono está comenzando a crear gradientes térmicos que los meteorólogos describen como incompatibles con los patrones climáticos normales para octubre en el hemisferio norte. En términos prácticos, eso significa lluvias torrenciales inusuales en algunas regiones, periodos de calor extremo en otras, y vientos de superficie que pueden superar los 90 km por hora sin previo aviso en zonas que normalmente experimentarían una brisa suave en esta época del año. El pronóstico del tiempo ha dejado de ser útil. Los modelos no pueden procesar inputs de esta naturaleza. La señal de segunda generación de desactivación fue emitida hace 40 minutos, confirmamos. Nuestras fuentes dentro del equipo de emergencia del proyecto Helios nos confirmaron que la señal fue enviada y fue recibida por los nanodrones. El resultado fue una desactivación parcial. Los estimados más optimistas hablan de que entre el 18 y el 23% de la masa total de nanodrones respondió a la señal y dejó de operar. Los estimados más pesimistas lo sitúan en el 11%. En cualquiera de los casos, es insuficiente para cambiar de manera significativa la trayectoria de la crisis, pero es el primer resultado positivo que podemos reportar desde el inicio de la transmisión. 18 o 23 o incluso 11% es mejor que cero, y demuestra que la estrategia de señal adaptativa funciona en alguna medida. Lo que los ingenieros necesitan ahora es refinar la señal para alcanzar a las variantes más mutadas, las que representan la mayor parte de la masa activa. ¿Cuánto tiempo les llevará eso? ¿Cuántas iteraciones de refinamiento serán necesarias? Y si el proceso puede ocurrir lo suficientemente rápido para ser relevante, esas son preguntas que nadie puede responder todavía con honestidad. Pero hay algo. Hay un principio de respuesta, y eso importa. Los impactos sobre ecosistemas naturales están siendo documentados por las estaciones de monitoreo ambiental que todavía operan. El Parque Nacional de Doñana en el sur de España registra comportamientos anómalos en las aves migratorias que están en tránsito en este momento. Las aves están desorientadas. Muchas están aterrizando en lugares inusuales, perturbando sus rutas migratorias de manera que los ornitólogos del parque describen como nunca antes observada. La interferencia electromagnética de los nanodrones afecta el sentido de orientación magnética que utilizan muchas especies para navegar. Los océanos están registrando cambios en los patrones de migración de cetáceos. Ballenas y delfines en el Mediterráneo y el Atlántico Norte están mostrando comportamientos que los biólogos marinos asocian con desorientación severa. Los arrecifes de coral en el Caribe están bajo observación máxima ante la posibilidad de que el calentamiento rápido del agua desencadene episodios de blanqueamiento masivo que podrían ser irreversibles. 6 horas desde el inicio del proyecto Helios. Hay algo que quiero que consideres mientras escuchas esta cobertura. Todos los datos que te estamos dando, todos los expertos con los que hablamos, todos los reportes que recibimos, se producen dentro de una incertidumbre fundamental que ningún análisis puede eliminar. Nadie sabe con certeza cómo va a evolucionar esto. Los nanodrones son sistemas artificiales de una complejidad sin precedentes operando en el entorno más complejo del planeta. La combinación produce dinámicas que superan la capacidad predictiva de cualquier modelo existente. Lo que estamos haciendo aquí, lo que todos los periodistas, científicos y funcionarios están haciendo en este momento, es construir comprensión con información incompleta en tiempo real. Eso significa que algunas cosas que te decimos pueden estar equivocadas.
no por mala fe, sino por límites reales del conocimiento disponible. Lo que no está equivocado es que algo profundamente serio está ocurriendo, y que las próximas horas van a requerir que tanto tú como todos los que te rodean tengan acceso a la mejor información posible para tomar las mejores decisiones posibles. Por eso seguimos aquí. El sistema de tormenta que el Instituto de Meteorología Tropical de Miami predijo esta mañana está confirmado. Tenemos ahora 3 sistemas de baja presión en formación sobre el Atlántico Norte, cuya intensidad ya excede la categoría 5 de la escala Saffir-Simpson, la máxima en la escala oficial. Los meteorólogos que monitorizan estos sistemas desde tierra están usando términos que no existen en los manuales. Hipertifón atlántico es el término que uno de ellos, la doctora Katarina Björk, del Instituto Meteorológico Sueco, usó en un mensaje que nos llegó hace 31 minutos. Dijo que la cantidad de energía calorífica disponible en el océano, combinada con los gradientes térmicos creados por los nanodrones, está alimentando estos sistemas a una velocidad que no tiene referencia histórica. La pregunta no es si van a alcanzar tierra. La pregunta es con qué intensidad y en qué momento exacto. El sistema más septentrional de los 3 tiene trayectoria proyectada hacia las Islas Británicas, el sistema central hacia la península ibérica y el norte de África, el sistema meridional hacia las Antillas y la costa este de Estados Unidos. Las autoridades costeras de Portugal, España, Reino Unido y los estados del Atlántico Norte de Estados Unidos han recibido avisos internos en los últimos 20 minutos. No todos han emitido avisos públicos todavía. Pero si estás en una zona costera de cualquiera de esas regiones y estás escuchando esto, este es el momento de tomar esa información en serio. 8 horas. La señal de desactivación adaptativa ha sido refinada 2 veces desde su primera emisión. Los resultados de la segunda refinación son más prometedores. Fuentes dentro del equipo de emergencia estiman que la última versión de la señal podría ser efectiva para entre el 40 y el 55% de la masa actual de nanodrones. Eso seguiría dejando activos entre cientos de miles de millones de unidades. Pero si consiguen emitirla globalmente de manera coordinada, reduciría la dinámica de calentamiento de manera significativa. El mayor obstáculo para esa emisión global coordinada no es técnico, es logístico. La señal necesita ser emitida desde múltiples puntos simultáneamente para alcanzar cobertura global. Eso requiere que estaciones de emisión en docenas de países reciban instrucciones precisas y actúen en coordinación. En condiciones normales eso sería complejo pero posible. En las condiciones actuales, con sistemas de comunicación degradados, con personal en múltiples países lidiando con los efectos directos de la crisis y con la fragmentación de la coordinación internacional que hemos descrito, es extraordinariamente difícil. Pero se está intentando. En este momento, mientras te hablo, hay equipos técnicos en al menos 22 países trabajando para sincronizar esa emisión coordinada. No sabemos si van a lograrlo, no sabemos si llegarán a tiempo, pero están trabajando en ello. Los testimonios de personas comunes que nos llegan a través de llamadas y mensajes están pintando un cuadro de cómo se vive esta crisis a nivel individual. Una mujer llamada Elena desde Florencia nos describió cómo en su bloque de apartamentos los vecinos han comenzado a reunirse en el pasillo central del edificio, compartiendo comida, noticias y compañía. Dijo que el señor del 5º piso, con quien nunca había hablado en 4 años de convivencia, la ayudó a sellar su ventana con cinta adhesiva. Un hombre de Oporto nos contó cómo en su trabajo, una pequeña empresa de contabilidad, todos los empleados llamaron a sus familias, y luego decidieron colectivamente quedarse juntos en la oficina, en lugar de intentar ir cada uno a su casa. Una madre de Sevilla nos escribió para decirnos que sus hijos, de 8 y 12 años, le han pedido que les explique qué está pasando. Nos preguntó qué les dice. No tenemos una respuesta fácil para esa pregunta. Pero podemos decir que lo que esa madre está haciendo ahora mismo, estar con ellos, escucharlos, darles calma sin mentirles, es exactamente lo correcto. 10 horas. La señal adaptativa de tercera generación fue emitida hace 43 minutos desde 11 estaciones de emisión coordinadas. Los resultados preliminares están llegando ahora mismo mientras transmitimos. Las lecturas de densidad de nanodrones en las zonas de cobertura de las 11 estaciones muestran una reducción. No del 40 o 50% que esperaban los técnicos, pero sí del 31%. 31%. En 10 horas de crisis, es el resultado más positivo que hemos podido reportar. No significa que la crisis haya terminado. No significa que los sistemas de tormenta en el Atlántico vayan a disiparse.
ni que el calor acumulado en la troposfera va a disiparse rápidamente. No significa que los efectos sobre la salud de las personas que han inhalado nanodrones van a revertirse de inmediato, pero significa que la trayectoria exponencial de crecimiento se está interrumpiendo, que hay un techo en la concentración que se alcanzará, y más allá del cual los sistemas de desactivación pueden comenzar a ganar terreno. La doctora Isabel Cortés, la primera científica que reportó las anomalías esta mañana desde Barcelona, en el primer comunicado que emite públicamente desde entonces, dijo esto hace 20 minutos. Dijo, todavía no hemos ganado, pero ya no estamos perdiendo de la misma manera que estábamos perdiendo hace 8 horas. No es victoria, pero es una diferencia que importa. 12 horas desde el inicio. El primer sistema de tormenta atlántico alcanzó la costa de Irlanda hace 90 minutos, con una intensidad que el Servicio Meteorológico Irlandés describió como históricamente sin precedentes. Las imágenes que llegan de Galway y Cork muestran daños en infraestructura costera de una magnitud que normalmente asociamos con las peores tormentas registradas en esas regiones. El sistema central, el que tiene trayectoria hacia la península ibérica, se encuentra ahora a 6 horas de la costa portuguesa según las últimas proyecciones. Las autoridades portuguesas han emitido una orden de evacuación para las zonas costeras de los distritos de Faro, Setúbal y Lisboa. Es la primera evacuación costera masiva de la historia de Portugal, y está ocurriendo mientras los sistemas de transporte están parcialmente degradados, mientras los servicios de emergencia están saturados, y mientras la población está procesando 12 horas de una crisis sin precedentes. La logística de esa evacuación en estas condiciones es un desafío humano de primer orden. Pero hay cosas que no se han derrumbado. La solidaridad no se ha derrumbado. Las comunicaciones, aunque degradadas, siguen funcionando. Los servicios de salud, saturados y al límite, siguen operando. Las fuerzas de emergencia, exhaustas y escasas de recursos, siguen respondiendo. Los científicos, trabajando con datos incompletos bajo presión máxima, siguen buscando soluciones. La señal adaptativa continúa refinándose. El número de estaciones de emisión coordinadas ha aumentado a 27. La reducción medida de nanodrones en zonas de cobertura es ahora del 44% en promedio. El mundo que existía esta mañana antes de las 8:39 no va a volver exactamente como era. Lo que viene después de esto, sea lo que sea, va a ser diferente. Cómo de diferente depende de las próximas horas y de lo que logren las personas que en este momento están trabajando con todo lo que tienen en 27 países para enviar una señal que apague una crisis que nadie debería haber desencadenado. 14 horas. Deja que te cuente dónde estamos. La concentración de nanodrones en la atmósfera baja sobre Europa ha disminuido un 52% desde el pico máximo registrado hace 4 horas. Eso no significa que sea seguro respirar sin protección en zonas de alta densidad urbana, pero significa que la tendencia se ha invertido. El calor residual en la troposfera tardará días en disiparse, y los sistemas de tormenta en el Atlántico seguirán su curso independientemente del estado de los nanodrones. El daño económico ya acumulado es de una magnitud que los economistas todavía no están en condiciones de cuantificar con precisión. Los sistemas de salud de al menos 30 países están en modo de catástrofe. La infraestructura de comunicaciones tardará semanas en recuperar su operatividad completa. Los ecosistemas afectados por el calentamiento rápido del océano tardarán años en recuperarse completamente, si lo hacen. Y sin embargo, la señal adaptativa de quinta generación fue emitida hace 2 horas desde 41 estaciones coordinadas en 29 países. El resultado es una reducción del 68% en la concentración de nanodrones activos en zonas de cobertura. La estrategia de hackeo del protocolo de comunicación entre nanodrones para propagar una instrucción de autodestrucción, la que el equipo de emergencia estimó que tomaría entre 48 y 72 horas, está siendo implementada en versión acelerada. En este momento, 6 equipos de ingeniería en paralelo están trabajando en la codificación y prueba de esa instrucción. Los primeros resultados de laboratorio son prometedores. La instrucción se propaga entre nanodrones de la generación más reciente, a una velocidad que supera las predicciones iniciales.
Si esa propagación funciona a escala atmosférica de la misma manera que funciona en el laboratorio, podría reducir la masa activa total a niveles inofensivos, en un plazo de entre 20 y 36 horas desde su emisión. No es el final de la crisis, pero podría ser el comienzo del final. 17 horas desde el inicio del proyecto Helios. Cada hora que pasa trae más datos, más refinamiento de la señal, más estaciones de emisión coordinadas. También trae más víctimas en los hospitales, más costas azotadas por las tormentas, más comunidades lidiando con interrupciones en servicios básicos, más familias en situaciones de emergencia real que nadie eligió. La realidad de esta crisis no es simple, ni se resuelve con un solo anuncio ni con una sola buena noticia. Es un proceso que se desarrolla en múltiples capas, algunas mejorando, otras todavía en deterioro, todas interconectadas de maneras que hacen imposible hablar de resolución mientras las consecuencias siguen desplegándose. Pero hay algo que sé con certeza en este momento, y quiero decírtelo con toda la claridad que puedo. En 17 horas de cobertura ininterrumpida, hemos documentado una crisis de una magnitud que nunca esperábamos cubrir. Hemos escuchado a científicos describir sistemas fallando de maneras que sus modelos no predijeron. Hemos escuchado a médicos describir síntomas para los que no tienen protocolo. Hemos escuchado a meteorólogos usar palabras que no existen en los manuales. Y también hemos escuchado a vecinos ayudando a vecinos, a extraños compartiendo su comida y su calor, a ingenieros trabajando sin dormir para refinar señales que podrían salvar millones de vidas, a científicos que llevaban 2 años advirtiendo del riesgo, dedicar sus conocimientos ahora a encontrar la solución. La misma capacidad humana que creó el proyecto Helios, con toda su ambición y todos sus fallos de previsión, es la que está trabajando ahora mismo para contenerlo, con urgencia, con colaboración, con imperfecciones, pero trabajando. 20 horas. La instrucción de autodestrucción fue emitida hace 90 minutos desde 49 estaciones en 34 países. Los primeros datos de propagación de la instrucción entre nanodrones son consistentes con las predicciones del laboratorio. La reducción de masa activa en las regiones de cobertura inicial es del 81%. Para las próximas 12 horas, si la propagación continúa al ritmo actual, el equipo de emergencia del proyecto Helios estima que la masa activa global caerá por debajo del nivel crítico, el umbral por debajo del cual los nanodrones restantes no tienen masa suficiente para mantener los efectos atmosféricos que han generado esta crisis. Por debajo del umbral crítico, en 12 horas, si la proyección se cumple. No te voy a decir que todo va a estar bien. Las tormentas en el Atlántico todavía están en curso. Los sistemas de salud están todavía en modo de catástrofe. Las costas dañadas van a tardar meses en recuperarse. Las personas que inhalaron nanodrones van a requerir seguimiento médico durante meses o años. El impacto económico va a requerir años para absorberse. El mundo va a tardar en procesar lo que ocurrió hoy. Y las preguntas sobre cómo fue posible que se aprobara un proyecto con estos riesgos, sin los mecanismos de seguridad adecuados, van a tener que responderse con toda la honestidad y toda la consecuencia que merecen. Pero el interruptor de apagado, aunque tardó, aunque falló de maneras que nadie previó, aunque requirió 20 horas de trabajo frenético y la coordinación de decenas de países, y el ingenio de equipos trabajando al límite de lo posible, el interruptor de apagado finalmente está funcionando. Los nanodrones se están apagando. Esta es Radio Zenit. Soy Marcos Vidal. Junto a mí está Lucía Ferrán. Llevamos 20 horas en el aire, documentando el evento más extraordinario de nuestras carreras y de nuestra vida. Seguiremos aquí, seguiremos informándote. Porque la crisis no ha terminado, aunque su arco se haya girado. Y porque el trabajo de entender lo que ocurrió, de honrar a los que no lo sobrevivieron, de asegurarnos de que los responsables respondan, y de construir un mundo que no repita este error. Ese trabajo apenas está comenzando. Gracias por haber estado con nosotros.